Muy bien, vamos a entrar directamente a la primera parte, la definición de la humildad. Según la Real Academia Española, vamos a ver varias definiciones. La primera, la Real Academia Española dice que es la virtud que implica conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar en consecuencia. Eso dice la Real Academia Española, no está de más ponerlo ahí, tiene que ver con humildad. Pero en un diccionario bíblico que encontré, de muchos que hay, ¿verdad? Dice que es reconocer nuestra total dependencia de Dios y someternos a su voluntad con una actitud de servicio y dependencia. Eso lo dice el diccionario, ¿sí? Pero usted sabe que la Biblia tiene sus propias definiciones. La Biblia se define a sí misma. Y por eso en tercer lugar vamos a ver una definición bíblica de lo que es la humildad. Y esa la encontramos en Filipenses 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad. Y luego viene ahí una coma, si se alcanza a ver. En su Biblia viene una coma y por lo regular en la Biblia, lo que viene después de la coma define lo que está antes de la coma. Entonces cuando habla de humildad me dice cómo es la humildad. Dice que estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Según esta parte, ¿qué sería la humildad? ¿Cómo? ¿Sí? Y luego podemos decir, bueno, yo sí los veo como superiores. ¿Podrías decirle al que está a tu lado, tú eres más importante que yo? A ver, antes de decirlo, sí o no, voltea a verlo. Sí, al que está a la derecha y al que está a la izquierda. Al que está adelante. ¿Podrías decirle, tú eres más importante que yo? Sí, Josué. Sara, ¿podrías decirle a tus vecinos que son más importantes que tú? ¿Sí? Ahora, podremos decirlo, pero ¿cómo lo aterrizamos? Porque como dice el refrán, de lengua, ¿cómo? ¿Me como un taco o un plato? Un taco, ¿eh? La lengua se come en tacos, ¿eh? Bueno, ¿cómo se aterriza esto? Pues bueno, aquí nos dice, regrésale. Ahí. El versículo 4 me dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada uno cual también por lo de los otros. O sea, cuando se trata de importancia y aplicación de la importancia, es servir a los demás antes que me sirvan a mí. Y ahí es donde se aterriza, se lleva a la práctica que realmente los demás los consideras más importantes que tú. ¿Sí me estoy explicando? En concepto está muy bonito, pero al llevarlo a la práctica es, ¿en qué te puedo servir? ¿Necesitas algo? ¿Estoy para servirte? A ver, díselo a tu vecino. Al que le dijiste, tú eres más importante, ahora dile, ¿en qué te puedo servir? ¿Necesitas algo? Dile, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas? Mira, es que, ¿por qué? Mi cartera está vacía, pero verdad que cuando ya hablamos, lo que quieras, menos dinero. Así somos. O sea, cuando llegan te dicen, amigo, ¿cómo estás? No traigo dinero, ¿eh? No traigo dinero. Porque lo que quieras, pero menos dinero. Y la verdad es que si estoy diciendo, estoy para servirte, es con todo. ¿Sí me estoy explicando, chicos? Entonces, la forma de aterrizar la humildad es, ¿en qué te sirvo? Lo que sea. Oye, es que no he podido lavar mi baño ahí en la casa, ¿podrías ir a lavarlo? ¿Quién diría yo? Levante su mano. A ver, en serio, ¿cuántos dirían, yo voy y lavo tu baño? A ver, levante su mano. ¿Verdad que ya le batallamos? O decir, ¿sabes qué? No he podido lavar el carro. ¿Quién pudieras lavarme mi carro? ¿Quién diría, yo me aviento? ¿Sí? Chavos, entonces,
Si realmente estoy dispuesto a servir, es porque lo estoy viendo más importante que yo. Si no, ¿cómo yo me voy a rebajar a lavar tu baño? ¿Cómo yo me voy a rebajar a lavar tu carro? Si yo soy ingeniero, si yo soy licenciado, puro licenciado aquí. ¿Cómo voy a rebajar a eso? Chavos, es la forma de aterrizar la humildad, el servir. Sí, Jesucristo dijo: yo no vine para que me sirvan. ¿A qué dijo que venía? Para servir. ¿Hasta qué grado? A dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esa es la definición de humildad, la definición más clara. Si tú te das cuenta, esta definición nos pone en el versículo 3, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, la contienda va de la mano con la vanagloria y la vanagloria con la contienda. Porque si yo me siento tan importante y yo quiero que la gente me rinda pleitesía, nunca voy a estar satisfecho. Ahora, no, yo no quiero que la gente se incline ante mí. No, pero te molestas porque dijeron un comentario que no te gustó. Te molestas porque no hicieron lo que tú querías que hicieran. Te molestas porque pasó y ni volteó a verte. Te molestas porque tú propusiste algo para la posada y no hicieron lo que tú querías. Entonces, eso es que esperas pleitesía. Entonces, si tú eres así, las personas que siempre quieren el reconocimiento, créeme, siempre te vamos a quedar a deber. Y es cuando entran los pleitos. Pues nada hagas por contienda, por vanagloria. Algo que quiero que se lleve hoy: la vanagloria lleva a contiendas. ¿Sí? La vanagloria lleva a contiendas. Y por lo regular, el vanaglorioso siempre anda discutiendo con mucha gente. Es más, a veces no es nada más a pleito o a grito, el resentido, el sentido, el que ya no te hablo porque tú dijiste esto y no me gustó, y ando ahí llorando porque me sentí ofendido. Deberíamos ser difícil de ofender. Sí, o sea, pero si me ofendo por todo, por cualquier cosita, es que no me están dando el reconocimiento que yo merezco. Y peleo por eso, agresivamente o sentidamente, o en silencio. La ley del hielo. ¿Me estoy explicando? Entonces hay muchas formas de entrar en contienda cuando hay vanagloria. El que no es vanaglorioso, no pasa nada, sabe llevar las cosas. Es más, aunque se lo tiren así directamente, se le resbala, ¿sí? Porque no depende de eso. De hecho, en Proverbios 13:10, no lo voy a buscar ni está en la pantalla, pero en Proverbios 13:10 nos habla de eso, de que la soberbia genera contienda. El que sí voy a ver es en Gálatas 5:26. Dice: no nos hagamos, ¿qué? Vanagloriosos. Y luego nos dice cómo se hace vanaglorioso o qué produce: irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿sí? Otra vez, la vanagloria genera ¿qué? Contienda. Pero vamos a entender tres conceptos importantes: la soberbia, la vanagloria y la humildad. Porque ya vimos que la soberbia genera contiendas, y esa contienda es principalmente contra Dios. Pues, no, es contra ellos que no me están respetando. Cuando estás contendiendo es primero contra Dios. ¿Se acuerda usted? El primer pecado que existió fue la soberbia. Cuando aquel ángel, que era el brazo derecho de Dios, que se llamaba Lucero, ¿se acuerdan de él? Y dice la Biblia que se generó en él la maldad, se enalteció su corazón, se quiso hacer al mismo nivel de Dios, incluso superior a Dios. Eso es soberbia. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí, ese ángel poderoso, el más poderoso de todos los ángeles, el de más autoridad, el brazo derecho de Dios, el que dirigía el coro de los ángeles, se hizo soberbio y Dios lo arrojó del cielo. Y ahora es el Satanás que anda ahí rondando a ver a quién hace caer. Por eso la soberbia te va a llevar a contienda principalmente contra Dios.
Así que si tú eres de los que ven a los demás por debajo, y no estoy hablando de porque estás alto, en estatus. Digo, hay gente que siempre vamos a ver a la gente hacia arriba, otros siempre, aunque no quieran, por su estatura, pero en cuanto a estatus, cuidado. Vamos a ver la primera definición. La soberbia es una actitud interna de sentirse superior y se puede manifestar de diferentes maneras. O sea, es la actitud interna de que yo soy lo máximo, soy importante, y lo que te dice la sociedad es eso: tú eres lo máximo, tú eres un campeón, no dependes de nadie. ¿Por qué tienes que depender de los demás? A las mujeres le dicen: tú no necesitas un esposo, mándalo a volar, tú eres una empoderada. Y al varón le dice: tú eres un macho y tus chicharrones truenan, no te dejes, métele sus catorrazos. O sea, porque tú eres importante, tú eres lo máximo. Ese fue el sentido de aquel ángel lucero. Soy lo máximo, se enalteció su corazón. Es algo interior, se manifiesta de diferentes formas, pero es una actitud que la persona tiene de sentirse de más. A veces lo manifiesta en su forma de vestir. ¿Cómo se vestiría un soberbio? ¿Dónde se compra la ropa a un soberbio? Porque mira, si no le alcanza para comprarse ropa cara, va a comprarse clones. Pero va a querer siempre andar mostrando lo que no es. ¿Cómo? Marcas, aunque sean piratas, pero va a querer mostrar lo que no es, porque quiere sentirse superior. Otros lo manifiestan peleando, discutiendo, humillando a los demás. Mesero, tengo media hora aquí, que te estoy pagando. Vas a una dependencia del gobierno y por mí tragas. O sea, ¿han escuchado eso? Entonces, hay muchas formas de demostrar o manifestar la soberbia, pero vamos a entender la vanagloria. La vanagloria es reclamar la atención y reconocimiento. Puede ser una de las manifestaciones de la soberbia. O sea, es cuando yo exijo que se me respete, que se me dé atención, que se me reconozca lo que soy. Les decía la semana pasada que alguien llega y me dice: oye, Emilio, ¿qué? Tiempo, pastor. Soy pastor. Ahí te encargo, por favor. Y reverendo, agrégale. Y también soy ingeniero, así es que ingeniero, reverendo, pastor. Aunque te tardes más tiempo, pero tienes que darme mi lugar. Caray. Eso es reclamar. O a veces no de forma hablada, pero en actitud. Si no me dan el reconocimiento que quiero, ya no hablo, me siento, no me están tratando como deberían tratarme, entonces yo me hago el resentido. Estoy reclamando. Y si te das cuenta, la vanagloria puede ser una manifestación de que en el interior tengo soberbia. La soberbia se puede manejar de diferente manera o manifestar. El que es vanaglorioso es porque es soberbio. ¿Me explico? Pero el soberbio puede manifestarlo con vanagloria o con otras cosas o de otras formas. ¿Sí queda claro la diferencia de soberbia y vanagloria? Levante la mano si a alguien no le ha quedado claro. ¿No? O sea, la soberbia es la actitud interna, aunque nadie lo sepa, aunque no lo he dicho, aunque lo muestro de otras formas. Y la vanagloria es cuando reclamo el reconocimiento. Y lo reclamo de muchas maneras. ¿Sí? Ahora, la humildad, ya lo dijimos, es ver a los demás como superiores. Y es dar la atención a los demás antes que a uno mismo. Eso es la humildad. Ese es el momento para aquellos que le toman foto a la pantalla. Ahí vamos a ver esas tres definiciones. Porque esto lo vamos a estar manejando en lo resto de la siguiente hora y media. Ya vimos, recuerda que la humildad es lo opuesto a la soberbia, es lo opuesto a la vanagloria. Interesante que Dios, cuando nos define la humildad, nos dice ver a los demás como superiores. O sea, en las relaciones interpersonales. Ya lo expliqué. Alguien puede decir: yo soy humilde ante Dios, ante este desgraciado no. La gente es bien gacha. No, yo con ellos no, son bien traicioneros. No, yo con ellos no. Ante Dios sí. ¿Me explico?
Pero chavos, acuérdate que Jesucristo dijo, si lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué? Y si no lo haces con estos que no quieres, que les llamas desgraciados, y eso, pues a mí no lo hiciste. Ya dijimos, una forma de aterrizar o practicar la humildad, ponerla en forma práctica, esa humildad que tenemos ante Dios es ante la gente. No hay otra manera. ¿Sí? Dios no va a venir a andar en el mundo otra vez a hacer mostrar una necesidad para que yo pueda servirle. Ahora pone a la gente. Tiene necesidad, yo puedo servirles. Mira, muy sencillo. Los que tienen hijos, y si alguien odia a tu hijo y ataca a tu hijo, ¿está bien contigo? Y alguien que te dice que te ama a ti, te quiere a ti, ¿tú qué esperas? Que trate bien a tus hijos, ¿no? ¿O no? Pero aquel que dice, no, tú eres mi mejor amigo, mejor amiga, mi comadre, mi comis y eso, pero a tus hijos no. O sea, como que no estás a gusto. Entonces te das cuenta que la humildad se muestra con la gente. Pero vamos a entrar a la segunda parte, la aplicación. Ya quedó claro lo que es la definición, ¿verdad? Ok, una forma clara es Dios nos muestra la definición, pero no sé, es como en la escuela. Ya lo entendí, pero ahora ponme un ejemplo. ¿Sí? Ya lo entendí, pero ahora ponme un ejemplo. Bueno, Dios nos pone el ejemplo ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Usted quiere abrir su Biblia, porque si no va a estar en la pantalla. Y algo de esto leímos la semana pasada. Filipenses 2, versículo 6 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Fíjate, primero el versículo 5, después de que ya vimos la definición en el versículo 3 y 4, el versículo 5 nos dice, haya pues que en vosotros este sentir. O sea, ese sentir de humildad, ¿sí? Ese sentir de humildad debe estar en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y luego nos explica, ya que nos lo definió en el versículo 3 y 4, o sea, fíjate que Dios es muy buena onda, define y explica con ejemplo. Y nos dice, el versículo 6, hablando de Jesucristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Otra vez, la semana pasada vimos esto, lo retomo de forma rápida. Siendo Dios, se puso en la condición de hombre. Siendo en la condición de hombre, se puso en la condición de delincuente. Y estando en la condición de delincuente, se puso en la condición del peor de los delincuentes. Porque solamente a los peores delincuentes los ponían en la cruz. ¿Sí? Había digamos, penas de muerte donde les cortaban la cabeza. Igual morían, pero no era tan humillante, no era tan doloroso. La cruz era la más cruel, la más humillante, ¿sí? La más dolorosa. Era un sufrimiento permanente por un buen rato, una muerte lenta y dolorosa, y esa fue la que sufrió Jesucristo. Solamente destinado para los peores malhechores. Y hasta allá llegó. Ahora, si analizamos estas cosas, primero vemos que no buscó su bienestar, y a la vez se puso en una posición donde todos estaban como superiores a él. ¿Qué decía la definición? Ver a los demás como superiores a sí mismo. Y Jesucristo se hizo hombre, se hizo malhechor, se hizo delincuente, el peor de los delincuentes. O sea, él se puso en una posición donde todos estarían por encima de él. ¿Sí estamos de acuerdo? Tan es así que hicieron con él lo que quisieron. ¿Sí se fijan eso? O sea, y dice la Biblia que aún como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante del que lo trasquila, el que le corta la lana, enmudeció, no abrió su boca, es decir, no se defendió. Si te fijas, él mismo nos está ejemplificando el poner a los demás como superiores a sí mismo, aunque no lo son, aunque no lo eran. Ni los judíos ni los romanos eran superiores a Jesucristo, por él se colocó por debajo de todos.
Y verdad que a nosotros nos cuesta mucho trabajo eso. ¿Sí? Ahorita que les dije, a ver, dile eso a tu vecino, hasta riendo, y tú eres más importante que yo. Pero a la hora de llevarlo a la práctica, ya no lo hacemos. Porque yo tengo un lugar, yo tengo una posición, yo merezco un respeto. Y siempre estamos peleando por eso, y eso es vanagloria. Ok, pero también otra cosa que nos muestra es que no buscó su bienestar. Y la segunda parte de la definición decía, viendo por los demás antes que por uno mismo. ¿Se acuerdan? Y no hizo eso Jesucristo. Por el bienestar nuestro se dejó llevar a la muerte. ¿Tú crees que él pudiera defenderse o se hubiera podido defender? Él mismo dijo, ¿crees que yo no puedo mandar a mi Padre que me mande una legión de ángeles y me libere de todo esto? Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho, nosotros no hubiéramos podido ser salvos. Entonces pensó primero por lo nuestro antes que por su bienestar. Sí vemos claramente la definición de humildad en la vida de Jesucristo. ¿Sí lo notamos? ¿Sí? Para poder continuar. Ok, entonces lo mismo que veían ahí la gente, lo mismo vemos hoy. Aquel tiempo los judíos, ¿saben ustedes por qué crucificaron a Jesús? ¿Por qué los judíos lo rechazaron? ¿Por qué los judíos no lo querían? ¿Sabes por qué? Por su humildad. Ellos querían un Mesías que viniera grande, con poder físico, ejércitos, mucho dinero, y viniera a sacarlos de sus problemas físicos, de la esclavitud de Roma, de la opresión de Roma, y los llevar a una prosperidad grande. Eso es lo que ellos querían. Pero él viene como un siervo sufriente. Dijo, no, tú no nos sirves para nada. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿qué parecido tiene esas personas a la gente de hoy? ¿Cuánta gente busca a Dios para que Dios le solucione sus problemas? Buscan a Dios para ver si, para que Dios me bendiga. Voy a ir a buscar a Dios para que me vaya bien. ¿Sí se ha fijado en eso? Seguimos viendo, mucha gente seguimos viendo a ese Mesías que nos va a sacar solo de lo material, de nuestros problemas materiales y físicos. Cuando sabes una cosa, ¿cuál es el principal problema del ser humano? El pecado. Pero la gente quiere vivir en sus pecados, pero que los saquen de sus problemas materiales. Quieren vivir en su soberbia, pero que les vaya muy bien. Por eso rechazan a Jesucristo. Y aún muchos creyentes, mucha gente que va a la iglesia, van para conseguir un favor material. Muchos jóvenes van a la iglesia, si no sus papás no les va a dar permiso de ir a tal lugar que quieren ir en la tarde. ¿Verdad que sí, chavos? Bueno, en ustedes no aplica esto, pero hay jóvenes en otra iglesia que si no voy a la iglesia, después no me van a dar mi domingo. Si no voy a la iglesia, pues no me van a dar permiso de salir. Y bueno, eso es en jóvenes. En adultos buscamos a Dios para que nos vaya bien, y no para ver en qué podemos aprenderle o en qué podemos servirle. Muchos cristianos hoy hacen lo mismo. No quieren la verdadera humildad de Jesucristo. Quieren los favores materiales, pero no quieren crecer en lo espiritual. No quieres crecer en lo espiritual. Si yo te pregunto, ¿tú quieres que Dios te prospere en lo material? ¿Cuántos dirían amén a esto? A ver, otra vez. ¿Tú quieres que Dios te prospere en lo material? Ahora, en lo espiritual. ¿Y sabes que la Biblia dice que Dios te prospera conforme prospera tu alma? Dios te va a prosperar materialmente conforme prospera tu alma. ¿Tú quieres que Dios te saque de tus problemas de deudas? ¿Quieres que Dios te prospere y te dé un mejor trabajo? ¿Un mejor sueldo? ¿Los comerciantes que vendas mucho más de lo que has vendido en este año? Pues entonces vota por esta. No se crea. La gente piensa que un partido político lo va a sacar de pobre. Y ya ves que no es cierto. Ven a
a los presidentes, a los candidatos como el Mesías que los viene a libertar, pero realmente por poner sus ojos en lo material nos llevamos un fiasco. Chavos, tenemos que empezar a buscar esa humildad y buscar el crecimiento espiritual si realmente queremos crecer íntegramente. Pero bueno, ya vimos el ejemplo de Jesucristo. Yo quiero ver otro ejemplo en Lucas 18. Vayan con su Biblia a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, ahí se encuentra una historia muy conocida por ustedes. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Dice la Biblia en Lucas capítulo 18, versículo 10 en adelante. Dice que dos hombres subieron al templo, ¿para qué? A orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Déjame te explico un poquito. Los fariseos se caracterizaban o eran conocidos por su dominio de la escritura. Sabían así, de memoria la escritura. El Antiguo Testamento lo dominaban, la ley de Israel, la conocían al máximo. Y los publicanos es como hoy un trabajador del SAT. Nadie los quiere. Pero no, en aquel tiempo estaba, hoy no tiene nada de malo, pero en aquel tiempo cobraban impuestos para dárselos a Roma. O sea, le quitaban el dinero a sus hermanos judíos para dárselos a sus opresores romanos. Eso era un publicano. No los querían, eran cobradores de impuestos, pero les quitaban los impuestos a los hermanos para dárselos a los romanos. Era un empleado de Roma, era un traicionero, así lo podrían ver también. Por eso no los querían. Pero ¿qué sigue diciendo aquí? Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sí? ¿Ves la oración? ¿Qué refleja? ¿Humildad o soberbia? Sí, o sea, primero está en pie, o sea, y dice, gracias Dios, yo le doy gracias a Dios porque estoy bien buena onda. Dios no me pudo hacer más guapo, de verdad. O sea, Dios, te sacaste la lotería conmigo. O sea, el hecho que yo esté en esta iglesia, soy una bendición para todos mis hermanos. O sea, alguien llega a la iglesia y se sacaron la lotería conmigo porque mira, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, yo soy lo máximo aquí, soy en buena onda. Yo sé música, sé predicar, sé enseñar, sé hacer de todo. No, hombre, o sea, esta iglesia conmigo va a ser lo máximo. Si me estoy explicando, eso sería hoy en día. Yo ayudo al necesitado y nunca fallo en mis diezmos, soy bien fiel. Me dan mis aguinaldos y ahí va el diezmo. Me dan mis utilidades y ahí va el diezmo. Me vendo una casa y ahí va el diezmo. Y todo, o sea, entonces, ay, yo no sé, me siento perfecto. No sé si podría haber más perfección. Ese es el publicano. Mucha gente hoy en día es así. Incluso iglesias que se sienten y critican otras iglesias. Cuidado, somos la mejor iglesia de la comarca. No, o sea, finalmente estaríamos reflejando solo soberbia. En cambio, el publicano, ¿qué dice? El 13, versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que ¿qué? Se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio de mí, pecador. ¿Sí? O sea, una comparativa rápidamente, el fariseo estaba en pie, o sea, sentía alto, grande, por encima, mientras que el otro, el publicano, estaba de lejos y ni siquiera se sentía digno de levantar la vista. El fariseo, dice, se consideraba mejor que los demás. En cambio, el publicano sí que se daba golpes en el pecho, o sea, de sinceridad. Eso representa dolor y arrepentimiento. ¿Sí? El fariseo se considera que hace cosas buenas, yo hago, y el otro dice, yo soy un pecador, yo ni siquiera soy digno de estar aquí, perdóname, sé propicio de mí, o sea, ten misericordia de mí, que no merezco nada. ¿Te das cuenta el contraste entre la soberbia y la humildad? ¿Sí? Si tú te fijas, el fariseo se siente el centro de todo. Yo doy, yo hago, no soy como este, yo hago, yo. ¿Cuántos yoyos conoces?
¿Conoces personas yoyo? Ese yoyo, aguas. El yoyo denota soberbia. ¿Con cuál de los dos te identificas más? Tararara. ¿A cuál se parecen más tus actitudes? Ahora dice, no, yo no me parezco al fariseo porque pues yo sí ayudo, yo sí sirvo, yo sí soy humilde, yo soy sencillo. Y sin querer ya caí en el yoyo. Sí, y sin darme cuenta ya caí en el yoyo otra vez. Hay que tener cuidado porque la soberbia es muy sutil y nos damos cuenta ya estamos cayendo en la soberbia. Yo conozco, les dije la semana pasada, algunos piensan, hace 2 semanas ni recuerdo, muchos piensan que la madurez es saber hacer cosas, es tener mucho tiempo en la iglesia, que madurez es conocer mucha Biblia. No es así. La humildad es una forma de reflejar la madurez, porque te estás pareciendo más a Jesucristo. Cuando dice, oye, hay veces que, por ejemplo en Super Kids, un día me toca ayudar ahí y si Pablo dice, hay que hacer esto, lo hacemos. No, espérame, ¿cómo Pablo me va a mandar a mí? Yo soy el pastor. No, si él es el líder ahí, yo me someto a él. Y a veces las mujeres hacen tamales, por cierto, hace mucho que no hacen. Y te queremos aquí a las 6 de la mañana para amasar. Yo, amasar masa de tamales, hombre. No, y ahí estamos. Es más, yo hasta la voy a traer al molino. Ya estamos amasando. O sea, nunca es demasiado grande para poder servir. ¿Sí me explico, chicos? Eso es lo importante. Bájate del yoyo y siempre estás dispuesto a servir. Haz a un lado tu conocimiento, tu trayectoria, tu experiencia, tus capacidades, habilidades. Si algo de eso te estorba para someterte a lo que te están pidiendo, estás en un problema. Estamos en un problema. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, entonces creo que usted puede recordar que siempre Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él nunca decía yo soy lo máximo. Y cuando dijo yo era esto, yo tenía, dijo, ahora ya, nada de eso me sirve, lo tengo por basura, ahora me dedico a conocer a Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué dice Jesucristo en Lucas 17? Cuando termines de hacer todas las cosas que estabas haciendo, tenemos que decir, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer, no hicimos nada de más. ¿Me estoy explicando, chavos? Como aquel que pasé todas las materias en primera oportunidad y con puro 100. Levante la mano el que le pasó así. Chino. Mira, Lucas. Bueno, ya no con 100, pasé todas en primera oportunidad. Levante su mano. Ah, caray, bueno, bájenla. Pasé todas, pero una me llevé a segundas. Ok. Me llevé 2 a segundas. 3. Bueno, más de 3. Bueno, terceras, hablemos de terceras. Ah, caray, muy bien. Pero mira, chicos, y lo decimos, ¿sabes qué? Pasé todas ya pasé todas, en primeras, segundas, en terceras, hasta en penaltis, pero pasé. Pero, ¿me merezco un regalo? ¿Recuerdan ese versículo? Siervos inútiles somos, solo hice lo que tenía que hacer. ¿Me expliqué? Oye, mamá, lave todos los trastes, limpié la cocina, ¿me merezco un regalo? ¿Qué dice? Siervos inútiles somos. Lucas 17:10, solo hiciste lo que tenías que hacer. Me porté bien, ¿qué merezco? Solo hiciste lo que tenías que hacer. Chavos, eso es humildad, es sencillez, no soberbia. Y tenemos que cuidar de vivir en eso, no considerarnos mucho más, no considerarnos merecedores de todos. La sociedad hoy en día se cree merecedor de todo. Creemos merecer un palacio cuando mereceríamos un patíbulo. Es la realidad. Delante de Dios somos pecadores y merecíamos la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Y Él por su gracia y misericordia nos sacó de ahí y nos colocó donde estamos ahora.
Entonces, ¿qué reclamamos? No nos queda más que tratar de corresponder y agradecer y vivir de acuerdo a lo que Él espera de nosotros. Pero déjame entrar a la tercera parte, los beneficios de la humildad. Mira, al analizar el concepto y la aplicación de la humildad, ya vimos el concepto, ya vimos la aplicación, y podemos ver que definitivamente la sociedad de hoy va a chocar con los conceptos del siervo sufriente que nos muestra Jesucristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Y vivimos más tiempo entre la sociedad que no está con Dios y muy poco tiempo es el que vivimos con Dios, o entre la gente que anda con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque vivir con Dios debería ser todo el tiempo, pero andar entre la gente de Dios es poco. Y es fácil aprender esos conceptos de allá afuera. Como decíamos un miércoles de estos, cuando Jesús dice, ustedes actúan conforme a lo que han aprendido de su papá el diablo, y yo actúo conforme a lo que he oído de mi padre. Y la clave es de quién estás aprendiendo más, del papá del que no tiene a Cristo, o el papá espiritual de los creyentes. Y definitivamente esos conceptos de humildad van a chocar hoy en día, pero recordemos que tenemos una vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a tener, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted tiene vida eterna, y esa vida eterna ya hay que vivirla desde ahora, con estándares espirituales eternos y no estándares terrenales, físicos. Por eso ahora en el Filipenses, versículo 9 al 11, si usted puede ir ahí por favor, nos muestra ahora los beneficios, lo que ganamos con ser humildes. En Filipenses 2 nos muestra eso. Y ponga mucha atención, después de que ya mostró que Jesucristo se humilló hasta lo más posible, por nosotros, dice el versículo 9. A ver, léalo conmigo. ¿Tiene su Biblia usted? Si alguien no tiene Biblia, no trae Biblia porque no tiene, avíseme al final del servicio y yo le regalo una. ¿Me explico? Porque yo quisiera que usted traiga su Biblia. Así como cuando vas a la escuela y en tu mochila llevas cuadernos, libros y eso, no mandas al hijo a la escuela sin mochila, ¿va? Y sin cuaderno. Entonces, tráigase su Biblia, y si alguien no tiene, con confianza, no se preocupe, yo le regalo una. Dice ahí, versículo 9, leemos todos juntos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que la máxima humillación que Jesucristo tuvo le llevó a la máxima exaltación posible. La semana pasada decíamos una frase importante: la clave de tu grandeza está en la humildad. Tú quieres ser grande, tienes que ser humilde. ¿Se acuerdan? O ya se les olvidó esa frase que recordamos. Sí, la clave de tu grandeza está en la humildad. Jesucristo se humilló hasta lo máximo y Dios le exaltó hasta lo máximo. ¿Qué tanto me humillo? ¿Qué tanto soy humilde en esta vida? Es lo que Dios me va a exaltar. Y cuando tú piensas, ¿cómo quieres que Dios te exalte en esta vida? Piensa, ¿cómo quisieras, de qué forma quieres que Dios te exalte? Que Dios te haga sentir feliz, que Dios te haga sentir contento. ¿De qué forma quieres que Dios te complazca? Como cuando dice en Navidad, ¿qué le regalaré a Leti? Pues Leti tiene todo. Leti es riquilla. ¿Qué le regalaré a Homero? Pues Homero tiene de todo. ¿Le ha pasado ese fenómeno? Y le andas preguntándole a los familiares, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? Porque quieres complacerlo, ¿a poco no? Y cuando le das al clavo ¿cómo sabías que yo quería algo así? ¿Cómo te sientes? Ahora, ¿cómo quisieras que Dios te complazca a ti? ¿Quién me dice algo?
¿Cómo? Vida y salud para ti, nada más para ti, ¿no? ¿Todos quiénes? Toda la familia, todo el mundo. No, pero a ti, porque no todo el mundo son agradables. A ti, tu familia, tus hijos, ¿sí? ¿Cómo quieres que Dios te complazca a ti? Aparte de vida ya la tienes y salud. ¿Cómo quieres que Dios te complazca? A ver, ¿cómo quieres que Dios te regale algo, que Dios te haga feliz a ti? ¿Cómo? Más sabiduría para invertir los recursos que Dios te da. Llámese energía, salud, juventud, dinero y amor. ¿Qué más? Gracia para traer más gente a sus pies. Ya. Imagínate, oye, ¿qué quieres que te regale? No, pues no sé, no se me ocurre nada. Lo que sea, no importa el precio, tú dime, ¿qué te regalo? Yo tú vas a tener. Con nietos. ¿Quién dijo nietos? ¿Quieres un nietos? Con nietos también. También quieres nietos. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Entonces te das cuenta, chavos, no has pensado en que Dios te dé Dios te complazca viendo a tus hijos crecer sanamente en sus caminos. ¿O no? ¿No sería uno de los mejores regalos que tú esperas de Dios? Y ver a tus nietos. Y dice la Biblia que son la corona de los abuelos. ¿No te gustaría ver a tus nietos, Juan, caminando en los caminos de Dios? Entonces, chavos, piensa en muchas cosas. No tenemos que pensar nada más en yo quiero que me saque la lotería. No, hay muchas cosas mucho más importantes. A los jóvenes, que Dios les ayude a escoger a la pareja idónea. A ver, jóvenes, otra vez. ¿Cuántos dirían amén a eso? Entonces, chavos, mira, piensa en esto, chavos. Si tú eres humilde, Dios te puede exaltar de muchas formas. Yo sé, la máxima exaltación será cuando estemos en la eternidad. ¿Sí? Allá. Conforme a la fidelidad y humildad que tengamos aquí, será la autoridad que tendremos en la eternidad. Pero aquí, entonces aquí no entra. No, aquí también. Dios te bendice de acuerdo a la fidelidad que tú tienes. Dios te prospera conforme prospera tu alma. Y si eres humilde, Dios te va a exaltar también aquí. Si eres humilde, Dios te puede poner sobre una empresa, Dios te puede poner sobre un negocio, sobre un municipio, sobre una república, no sé. ¿A dónde llevó a José? ¿A dónde llevó a Daniel? ¿Se acuerdan? Por su humildad, Dios los llevó a estar encumbrados en la sociedad. Y necesitamos jóvenes así ahora, chavos. ¿Me estoy explicando? Necesitamos esos jóvenes José, esos jóvenes Daniel, que por ser humildes ante Dios los lleve a estar en autoridad sobre mucha gente y ser bendición. ¿No quieres eso para ti, joven? A ver, otra vez. ¿No quieres eso para ti? Y los papás, ¿no quieres eso para tus hijos? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Si tú quieres que Dios te exalte, ¿qué tienes que hacer? Entre más humilde seas, más Dios te va a exaltar. Si soy humilde a veces, pues te va a exaltar poquito. Eso es lo que tú quieres. El aunque sea, el ya de perdis. Y que termines casándote con el ya de perdis. ¿Eso es lo que quieres? ¿O quieres que Dios te exalte hasta lo máximo? ¿O con la ya de perdis? No, ¿verdad? Entonces, chavos, Dios quiere llevarnos alto. Si buscas exaltación, Dios te va a humillar. Aquí en el caso de Jesucristo, la máxima humillación lo llevó a la máxima exaltación. En el caso del fariseo y el publicano, dice la Biblia que él fue perdonado y fue exaltado. La humillación nos lleva a la verdadera exaltación, es la realidad. Pero si tú quieres, fíjate bien, si tú quieres y buscas los aplausos, el reconocimiento, cuando lo tengas, eso es todo lo que vas a recibir.
Ahí en Mateo, vamos a Mateo 6, Mateo capítulo 6, y vamos a leer algunos versículos ahí. ¿Ya llegaron a Mateo 6? Yo no, ahí está. Mateo 6. Ahora su Biblia en Mateo 6. Si no trae su Biblia de papel, búsquela de celular o júntese con alguien. Dice ahí: cuando pues des limosna, o sea, cuando des algo, cuando ayudas con algo, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. O sea, está diciendo, cuando tú ayudes a alguien, cuando des ofrenda, cuando des una limosna, cuando apoyes económicamente o materialmente a alguien, no, mire, déjame tomar una selfie aquí dándote esto. No hagas eso. Porque si tú quieres los aplausos de la gente, cuando tengas esos aplausos, es toda tu recompensa. Ahí lo dice. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Es la recompensa que tú quieres? Pero mejor, ¿qué hay que hacer? Cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que sea tu limosna en secreto. ¿Cómo debe ser el apoyo? En secreto. Y dice Dios que lo que tú das en secreto, Él te lo va a recompensar. O sea, yo doy en secreto y Dios me da a mí. Solo que Dios tiene una mano más grande. Yo doy unas monedas, yo doy un kilo de frijol, yo doy un poquito. La mano de Dios es un cucharón de esos grandísimos que me va a dar mucho más, y en público. Ahora, ahí mismo, pero en versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y otra vez, de cierto digo que ya tienen su recompensa. O sea, hay gente que ora muy bonito para que la gente diga, qué bonito oró el hermano, hasta sentí aquí. ¿Sí? Ahora, no solamente el orar, cualquier cosa que tiene que ver con ministerio. Oye, qué bonito predica el hermano, qué bonito canta Leti, qué bonito canta Heidi, oye, qué bonito toca ¿quién? Aldo. Oye, qué bien sirve aquí este hermano. Oye, qué bonito le queda el chicharrón los viernes que lleva al grupo de adultos. Oye, y digo, cuando trae aquí para la raza, cualquier cosa que tú ayudes para ministerio, no lo hagas para ser admirado, ni lo hagas para que te aplaudan. ¿Sí? Los jóvenes están preparando una obra bien padre para Navidad. ¿Para que les aplaudan? Para que digan, ¡ay, qué buenos son estos chavos! Hay que mandarlos a Hollywood. No, ¿verdad? Cuando tengas esta admiración de la gente, ahí está tu recompensa ya. Pero si no lo haces así, dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, y cerrada tu puerta ahora tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Versículo 16, cuando ayunéis, o sea, está hablando de un sacrificio que haces para Dios. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Está hablando de gente que ayunaba y hasta andaba así. Es que estoy ayunando, Y hoy en día dice también, cualquier sacrificio que tú hagas, no lo hagas para ser admirado. Y ese hermano lleva 10 días de ayuno, míralo cómo está bien flaco, y mira cómo se ve su cara, hasta ni se lavan la cara para causar más impacto. Y para parecer más piadosos. Y cualquier otro sacrificio que tú hagas, no solo en ayunar, en dar, en cansarte, en desvelarte para servir a Dios, no porque andabas en la posada anoche. O sea, llegas así todo cansado, así, es que anoche estaba orando hasta las 3 de la mañana. Estás en la posada. Eso cállalo, hazlo entre tú y Dios. Porque cuando la gente diga,
Este hermano es bien piadoso, este sí vale la pena imitar, es bueno. Bueno, esa es tu recompensa. Esa será tu recompensa. Pero mejor, y también lo dice, cuando ayunes, unge tu cabeza, lávate la cara, báñate, ponte perfume. Bueno, eso no dice. Dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Entonces te das cuenta, lo que hacemos para Dios es con humildad. Sea para Dios, para la gente, es con humildad, y Dios te va a recompensar. ¿Qué prefieres? ¿La recompensa del reconocimiento o la recompensa que viene de Dios? En resumen es eso. Cuidado, ahí estaría tu recompensa ya. Dios se encarga normalmente de exaltar a aquel que es humilde, pero Dios tiene una estrategia bien padre para desinflar el orgullo de la gente. Cualquier es orgulloso lo desinfla, lo va a humillar tarde o temprano. La Biblia nos repite muchas veces que el que se exalte será humillado, y el que se humilla será exaltado por Dios. Recuerda que Dios derrama su gracia sobre personas que no lo merecen, pero que son humildes. A los soberbios Dios los resiste hasta el orgullo, y hasta tiene que humillarse. Mientras más orgulloso, dice ahí en Santiago 4, Dios da gracia a los humildes, y a los soberbios los resiste. Es decir, ya entendimos, la soberbia es contienda contra Dios. ¿Tú te vas a poner con Dios? ¿A contender con Dios? Y dice Dios, le seguimos si quieres. Le seguimos. O sea, Dios los resiste. ¿Hasta cuándo vas a seguir con tu soberbia contendiendo conmigo? Le seguimos. Como dijo aquel, yo puedo hacer esto todo el día. A ver quién se cansa primero. A Pablo le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, imagínate un pico ahí y darle patadas. A ver quién se cansa primero. Me estoy explicando. Pues dice, al humilde Dios le da gracia, al soberbio Dios lo resiste. Perfecto, seguimos, síguele con tu soberbia, a ver hasta cuándo llegas, hasta que te humilles. Es mejor humillarse delante de Dios y ante la gente de forma voluntaria, y no hasta que no te queda más remedio. Cuando ya no me queda otra, ahora sí vengo. Hace un tiempo, hace unos días, yo platicaba con un hermano. Él era gordito, y hace años él decía, echaba mucho carro, decía, más vale ser gordo que de risa, y no flaco que de lástima. ¿Y sabe a qué le decía? Los que me conocieron hace 30 años, hace 20 años por lo menos, si hoy soy flaco, antes era más. Y así, no, así me echaba carro. No era ofensivo, era jugando. Y hace poco le decía yo, ¿te acuerdas que usted decía? Sí, sí. ¿Cómo me dijo? Primero que hay más un hablador que un cojo, porque ahora él está enfermo y está súper flaco. Y digo, es un plan de juego, no es ofensivo ni nada, pero hasta dónde Dios nos tiene que llevar para humillarnos y reconocer, yo no soy la gran cosa. Hasta que Dios me lleve a una cama de hospital, hasta que me dé cuenta que no era tan fuerte como yo pensaba. Hasta que yo ya, porque tengo un buen trabajo, una buena posición, me siento que puedo manipular y mangonear a quien sea, hasta que Dios me deje un tiempo y sin trabajo y sin dinero. Entonces me doy cuenta de que yo necesito a Dios, necesito ser humilde. Hasta entonces nos daremos cuenta de que realmente no soy tan poderoso como el diablo me hizo creer, o la sociedad me hizo creer. Dios resiste a los soberbios. A ver hasta dónde llegas, a ver hasta cuándo te cansas. Al humilde le da gracia. Y recuerda que todo lo que tenemos es por gracia de Dios, no porque lo merezcamos. Entonces, aunque los conceptos de la sociedad chocan con la verdadera humildad, Dios dice que es lo único que nos lleva a la verdadera grandeza y a la trascendente prosperidad, porque Dios exalta al humilde y humilla al soberbio. Entonces, en esta Navidad aproveche para cultivar la humildad en su vida. En esta Navidad, si no lo había hecho antes, o si lo había hecho, crezca en humildad, hágalo aún más.
No se deje llevar por los estereotipos que marca el mundo, la sociedad materialista. Créame, por la soberbia hay división. La soberbia trae contiendas entre familias, entre amigos, entre hermanos, entre vecinos. La humildad trae unidad.